Vamos a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Ustedes saben que la Biblia habla de que vendrán tiempos peligrosos, días malos, por causa de la maldad. Y bueno, y el diablo nos quiere vacunar. A muchos ya ha vacunado, está vacunando. O el diablo quiere sellar, quiere ponernos su impronta, su sello, su vacuna. Quiere hacernos de él. Y por ahí, viste, no dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. En estos tiempos, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se desenfrena porque falta profecía, porque no hay palabra de Dios. Dice que en los tiempos de Elí la palabra de Dios escaseaba. Aleluya. Y bueno, yo creo que aquí por lo menos palabras sobreabundan, ¿verdad? Yo la otra vez me decían, vamos a hacer un grupo para que podamos cada día, pues, en el grupo poner una palabra, cada día que le toque a uno, pues ministre. Y yo digo, mira, yo estoy, de verdad, le dije sinceramente, digo, estoy recansado de tantos grupos. Me mandan tantas palabras en el celular que con mucho temor lo dije, mira, no es que esté hastiado, pero prefiero una palabra de Dios que 1000 palabras de hombre. Las muchas palabras, la mucha letra, la letra mata. La letra mata. Yo me canso de mí mismo, ¿verdad? Porque vengo acá y quiero compartir y de verdad, sinceramente, de todo corazón, digo, quiero compartir una palabra. Bastaría solamente una palabra viva, eficaz, ¿verdad? Yo no vengo aquí a compartirte una palabra de un rato para que te quedes dormido ahí en la silla. No. No quiero que te quedes dormido. No quiero adormecerte, quiero vivificarte, quiero despertarte, ¿no? Como dice la palabra, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que la palabra verdaderamente pueda producir una transformación, un cambio, ¿no? Que la palabra de Dios se pueda cumplir en cada una de nuestras vidas y no vuelva vacía, ¿no? Y haga lo que ella tiene previsto hacer. Amén. Y le digo, de verdad, con las que tengo ya me sobra. Sé más de lo que hago. ¿Verdad? Si tuviera que hacer todo lo que sé, estoy en un terrible problema. Porque al que más se le da, más se le demanda. Así que, ¿verdad? Quiero saber poco y hacer mucho. Ser un hacedor más que un oidor. A
veces veo yo que predicamos tanto para afuera, pero cuando, ¿verdad? Dice en el libro de Job que cuando el mal le llegó a él, porque el mal nos llega, el día malo nos llega a todos, el día de la prueba nos llega a todo. No, yo no te puedo eximir, ya me gustaría eximirte, pero ni yo puedo eximirme a mí mismo, no me puedo librar a mí mismo, aparte que es necesario, ¿verdad?, que nuestra fe sea probada como el oro que se prueba por fuego, para ver si verdaderamente es genuina, es verdad, es pura, es no fingida, esa fe que dice en la parábola de la viuda y el juez injusto: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga sobre la tierra, hallará fe. Que Dios nos ayude a no perder la fe, a no apostatar. ¿Cuántos apostatan, no? Niegan la fe. ¿Cuántos abandonan el camino? ¿Cuántos dan marcha atrás? Dice la palabra de Dios: si retrocediere no agradará a mi alma. Si retrocediere. ¿Eres de los que retroceden o de los que tienen fe para perseverar? El que perseverare hasta el final. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar. Aleluya. Hay que resistir, resiste. Resiste. Pero es tan sutil el enemigo, es tan sutil, tan astuto, que como no tengamos un poco de madurez espiritual, discernimiento, como no tengamos la dirección, la guía del Espíritu Santo, dice: a muchos engañará, y si fuere posible, incluso hasta... Dios mío, esa palabra es tremenda. Si fuere posible, claro, va a intentar engañar. Claro, ¿a quién van a intentar? ¿A los que están engañados ya? ¿A los que están engañados? Yo a veces escucho: no, yo ya he tomado esa decisión. Qué fea esa palabra. ¿Cuántas veces he escuchado yo? No, yo ya he tomado la decisión. Pero bueno, has tomado la decisión, pero no has dado el paso. Las decisiones pueden cambiar. Mira, yo a veces he tomado decisiones y a última hora de dar el paso Dios lo ha revertido. Menos mal. El Espíritu Santo, por su amor y por su misericordia, por la gracia de Él, ha cambiado en el último momento, ¿verdad?, de tomar un camino hacia la derecha o hacia la izquierda. Me ha contenido por su amor. Me ha contenido por su amor. Y por eso estoy aquí delante de ustedes ahora compartiendo estas palabras. Porque Él me contuvo. Él cambió ese pensamiento, esa intención. Él me dio gracia por su buen amor. Me dio el Señor una palabra en Mendoza hace muchísimos años que decía y dice, porque dice y se seguirá diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios no pasa. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Aleluya. Que Dios prolongue su misericordia sobre ti y que haga hoy resplandecer su rostro sobre ti, que te ilumine el camino, la verdad y la vida, y que no te salgas del camino del libro de la ley, ni a derecha
ni a izquierda. Aleluya. Versículo 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Aleluya. Bueno, yo difiero en esta palabra en que el hombre que tiene a Dios o la mujer que tiene a Dios puede ser librado de caer en las redes, porque la Biblia dice que Él nos librará de todo mal. Y bueno, el Padre nuestro dice en su oración, ¿verdad? No nos dejes caer, no nos dejes caer, no nos dejes caer. Ay, la gente no, yo digo que la gente no cae de golpe. Hay una palabra que dice que se deslizan, se deslizan. Son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y mucha gente cae, hablando de redes, están las redes de Dios, que se tiran, como dice la palabra, a la derecha para pescar y meterlos en la barca, ¿verdad? Los peces, pescadores de hombres, de alma, ¿verdad? Pero también está el diablo, también pescando, y también tira sus redes, y hoy hay muchas redes malas, La tecnología es un peligro, y al no tener madurez y al no tener, ¿verdad?, inteligencia no artificial, inteligencia espiritual, inteligencia de lo alto, sabiduría de lo alto, la pura, la benigna, la buena. Mucha gente es atrapada en las redes del maligno. Y yo quiero hablar un poco, ¿no?, sobre cuánto tiempo a veces perdemos, ¿no? El diablo nos distrae. El mundo está lleno de escaparates y de distracciones. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con los cebos que picamos, con lo que el enemigo nos pone delante. No todo lo que reluce es oro. Tened cuidado con lo que vas a hacer. Sé sabio, sé prudente. Antes de poner tu boca en funcionamiento, pon tu cerebro en movimiento. Antes de hacer algo, cuenta hasta 10 si es necesario, o 100. Encomienda, dice el Salmo 37, a Jehová tu camino. Confía en Él, y Él hará. Tenemos que estar velando cada día más. El Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad, para tomar decisiones correctas en la vida, para no equivocarnos lo menos posible. Debemos de invertir tiempo en buscar su reino y su justicia. Buscar, entrar en el aposento y pasar más tiempo con Dios. Somos fáciles de distraer.
nos desenfocamos rápido. Somos prontos para aburrirnos y buscamos entretenimientos para la carne. Ahora millones de personas están enfocados en el mundial. Vamos a estar un mes y tanto con el corazón en vilo. ¿Quién va a ser el campeón del mundo? Y vamos a pasar muchas horas, ¿verdad?, delante del televisor. Y bueno, delante del móvil, del celular. Por lo menos los que hoy en día tenemos celular. Qué bueno es que en la granja no haya muchos celulares. Es un problema. Los celulares hoy en día es un problema. Y la gente se enoja por tener un celular. Si no lo tiene, se enojan. Y después, viste, muchas veces les de tropiezo los celulares, porque pasan horas y horas mirando videitos, Facebook, Twitter, y cuántas redes más, ¿no?, que te roban, te quitan, ¿verdad?, ese tiempo precioso que debemos de aprovechar, como dice en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Ustedes saben que el diablo, dice en Juan capítulo 10, versículo 10, no vayan, que el diablo viene para robar, ¿verdad?, para matar y para destruir. Pero Jesús ha venido para que tengáis vida y vida abundante. Nunca nos olvidemos lo que dice Pedro, ¿no?, que Satanás está como león rugiente al acecho. Versículo 15 en adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Qué bueno es darse cuenta, ¿no? Qué bueno es tener la madurez suficiente, ¿no?, para darse cuenta qué es lo que te roba el tiempo, qué es lo que te quita el tiempo, en qué inviertes tu tiempo. Darte cuenta, pues, ser convencido. El Espíritu Santo es el que ha venido para convencer, para redarguir, para corregir. Qué importante es tener el Espíritu Santo para que nos corrija, para que nos redarguya. A veces no lo hace el hombre, pero puede ser que Dios use al hombre para tocarte la trompeta, como una atalaya, ¿no?, que ve venir el mal, y toca la trompeta y te dice: mira, ojo, cuidado, no te duermas en los laureles, que camarón que se duerme se lo lleva la corriente del mundo. Por favor, tenemos que estar plantados, sí, junto a corrientes, sí, pero no a las corrientes del mundo. No a las corrientes del mundo, sino a la corriente de Dios. Bienaventurado. El varón o la mujer que confía en Dios, ¿confías en Dios? Planta tu vida junto a la corriente de Dios. Cuidado con las corrientes del mundo que arrastran
y destrozan todo lo que tienen por delante. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos, Yo no sé si tú te das cuenta. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? ¿Se dice así? A mí me gustaría, pues bueno, dar buenas nuevas, como dice el Evangelio, ¿no? Que son buenas nuevas. Pero sinceramente, ¿verdad? Quiero recordar el mini apocalipsis de Mateo. Guerras, nación contra nación, ¿verdad? Rumores de guerra, pestes, terremotos. La iglesia no tiene que vivir en una burbuja. Hay gente que, bueno, claro, como no, por ahí, no tenemos que tener la cabeza metida en la tierra como la avestruz, ¿verdad? No sé, tenemos que erguir vuestras cabezas, tenemos que remontar el vuelo como las águilas, tenemos que tener visión de futuro, ¿verdad? Y estas cosas Jesús se las había dicho. No os sorprendáis, dice la palabra, del fuego de prueba como que ha venido sobre vuestras vidas, como si alguna cosa extraña aconteciese. Aprovecha bien el tiempo, no pierdas el tiempo, ¿verdad? Aprovecha bien el tiempo buscando de Dios. Ten cuidado de desenfocarte. El que pone las manos en el arado y mira para atrás, no mires para atrás. ¿Para qué vas a mirar para atrás? ¿Qué hay atrás? Ya si vienes de atrás, no somos nosotros ya de los que vamos para atrás. ¿Tú eres de los que vas otra vez para atrás? ¿Que vuelves a lo mismo, para atrás, a donde estabas? Ni de los que nos quedamos estancados en el mismo lugar. Somos de los que vamos para adelante, de los que perseveramos, de los que vamos tras la meta, de los que vamos tras la corona, de los que ponemos la mano en el arado y no miramos para atrás. ¿Sabe lo que le pasó a la mujer que miró para atrás, no? La mujer de Lot. La curiosidad mata al gato. Allá donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde tenés puestos los ojos? Mirando para atrás. Las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo ya eres una nueva persona. Si estás en Cristo, si no estás en Cristo, estás en peligro. Porque Cristo viene pronto, porque los tiempos son malos. Porque ya queda menos que cuando empezamos para que venga el Señor. Debemos de conocer. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios? Y dice la palabra de Dius que el enemigo, el diablo, el padre de mentira, a muchos engañará. No te dejes engañar. Guarda tu corazón, dice la Biblia. La palabra de Dios, sobre todas las cosas.
Dice Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hija mía, no te olvides de mi ley. Miren por mis caminos. Tus ojos miren por mis caminos. No te salgas. No te salgas ni a derecha ni a izquierda. Y menos para atrás. Dios no te trajo aquí, como dice esa canción. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Las cosas de Dios están delante. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable para nuestras vidas. Amén. Porque la vida del hombre es como humo. Decíamos la última vez, creo que compartí, ¿no? Es vanidad. Pasa volando. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no encuentres en ellos contentamiento. Ahora, acuérdate de tu Creador, no te olvides de Él. A veces cuando nos encontramos bien, cuando ya hace tiempo que hemos dejado de drogarnos, hemos dejado la mala vida, cuando ahora vemos eso lejos de nosotros, nos olvidamos rápido de cómo Dios nos dio la oportunidad de poder estar en el lugar que estamos, del gran privilegio que hemos tenido y tenemos de poder servirle. Salmo 90. Versículo 12. Decía el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que podamos entender de que fuera del Señor nada somos. Que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de Él. David decía, no hay para mí bien en la tierra fuera de Dios. No hay para mí bien fuera de Dios aquí en la tierra. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Echad todas vuestras cargas y vuestras ansiedades sobre el Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14. Una historia donde Jesús habla con sus discípulos, en especial con Pedro,
versículo 22. No debemos de perder de vista las pisadas del Maestro. A veces somos como niños inmaduros, ¿no?, en las cosas de Dios. Y cuando vos le das a un niño de comer, los niños se distraen muy rápido, ¿verdad? Por eso a veces le hace el avioncito, ¿verdad? Para que esté enfocado en el plato de comida, ¿verdad? Porque si ve a otros niños al lado jugando, si ve juguetes en la mesa, o si ve los dibujitos animados, se distrae rapidísimo. Se distrae rapidísimo. Y muchas veces, bueno, acá te das cuenta también, ven una mosca volando y te ponen una zanahoria delante como el burro y vas detrás de la zanahoria. Por eso creo que la palabra de Dios dice, y te llevaré al desierto, y allá en el desierto hablaré a tu corazón. Te quita todas las distracciones, el Señor te saca las motivaciones, te saca todo lo que te puede apartar de Él o distraer. Distraer, la palabra distraer quiere decir apartar la atención de alguien de aquello en lo que estaba concentrado. ¿En qué estabas concentrado? ¿En qué te concentras? Ahora, como dije hace un momentito, hay millones de personas concentradas en el mundial. Yo no sé si Cristo va a venir mañana. Pero mejor que te encuentres con la camiseta de Cristo que no con la camiseta de Argentina puesta. ¿Sí o no? Mejor que te encuentres sirviéndole y haciendo su voluntad, que no gritando gol, o viendo peliculitas o viendo cositas que no debes de ver, enganchado en las redes de este mundo, en las redes seculares. Pedro empezó a hundirse porque se distrajo, escuchando otros vientos de doctrina, ¿verdad? Escuchando otros soplos, otros ruidos, ¿verdad? Hay una palabra que para aquellos que llevamos tiempo en el Señor, tenemos que tenerla presente todos los días de nuestras vidas. El que esté firme, el que esté firme, mira, los que llevamos tiempo en la obra, en el ministerio, en el Señor, los que tenemos años remando, cuidado, que nos acomodamos muy rápido, que nos distraemos en otras cosas, que nos acomodamos, que ya lo tenemos todo controlado, ¿verdad? Y es ahí donde más prudente debemos de estar, y ahí es donde más debemos de estar despiertos, ser diligentes, y debemos más aprovechar el tiempo en buscar al Señor, invertir en el Señor. Versículo 22 del libro de Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Aparte, ¿verdad? Jesús nunca se desenfocó, a pesar de que la obra es mucha.
¿Verdad que la obra es mucha? Dice la Biblia, ¿no? Marta también se desenfocó de la realidad, de lo prioridad, de lo más importante, de lo prioritario. Todos los días no se tenía a Jesús en la casa. Era un gran privilegio, ¿verdad?, tener a Jesús en la casa, y había que aprovecharlo, ¿verdad? Cuando vienen los hermanos a predicar, hay que aprovecharlo. Yo lo aprovecho bien, predica jueves, el domingo vamos a la cárcel, te vamos a exprimir como un jugo de naranja. Hay que aprovecharlo, y a Jesús hay que aprovecharlo, ¿verdad? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, en tanto que Él está cercano. Hay que aprovecharlo, porque llegarán momentos, llegarán días. Ahora tenemos la Biblia y la tenemos ahí hasta con, ¿verdad?, con polvo. La agarramos cuando nos toca que predicar, ahí un poco, me toca predicar y pum, lo preparo al día, al momento. Bueno, el pan de cada día dánoslo hoy, Señor. Pero siempre hay que estar preparado para toda buena obra. Hay que estar preparado. Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, armados de este pensamiento. Tenemos que estar preparados. ¿Para qué Dios nos dejó una armadura? Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que luchar como buenos soldados, sufrir penalidades como buenos ministros de Jesucristo. En estos días. Son tiempos difíciles, días malos vienen. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario, los azotes de las olas. Los golpes de la vida. Si tu casa no está fundamentada, si tu casa no está edificada sobre la roca, si tu vida no está construida sobre un buen fundamento, si no tienes claras las cosas, pues caerás, serás atrapado, te atrapará el enemigo en sus redes, te traspasará la saeta. Y después será el lloro y el crujir de dientes. Y luego te tirará las manos a la cabeza. Y después recogerás lo que sembraste. Dios avisa. Dios no es traidor. Dios nunca hará nada sin antes revelárselo a sus siervos. La palabra profética, las escrituras, la palabra de Dios siempre viene a nuestra vida, nos avisa. El avisado ve venir el mal. Yo no sé si tú ves que Dios unja tus ojos con colirio, que Dios unja tus oídos con aceite santo, que limpie tus oídos, que saque los tapones de tus oídos. A veces no hay más sordo que aquel que tiene oído y no quiere oír. En el libro del profeta Isaías decía que él hablaba y no querían oír. Para que no se conviertan y sean sanados. Qué terrible profecía es esa. Porque Dios les hablaba y no se convertían, y Dios no los podía sanar, porque la sanidad viene cuando se convierte. El hombre sabio, ¿verdad?, escucha, entiende y obedece. El necio, el que escucha y no pone por obra, cae en la red, su casa cae. Y es grande su ruina, es grande su ruina. Aprendamos
no solamente de los errores nuestros, sino de los errores de los demás. No cometamos los mismos errores que han llevado a otros a desgracias. No lo cometamos, seamos sabios. No caigamos en esos mismos errores. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses: conducíos todo vuestro tiempo de peregrinación con temor y temblor. Cuidemos una salvación tan grande. Hay que cuidar. No te descuides. No te enredes en los negocios de este mundo. Aquí Pedro empezó a hundirse. Dice: más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, los miedos, los temores, tantas cosas, ¿no?, que nos desenfocan, que nos turban, que nos hacen quitar los ojos de Jesús y que nos hacen que nos hundamos en la incredulidad en este mundo. No perdamos el enfoque. No miremos hacia atrás, no quitemos las manos del arado. No quitemos los ojos en Jesús. Puesto los ojos, dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Sin esa fe no se puede agradar a Dios, no se puede perseverar. Sin esa fe no vamos a ser más que vencedores, no vamos a vencer todas las cosas que vienen. Sin esa fe, sin esa seguridad, sin esa confianza, sin esa certeza, no vamos a poder llegar al final de la meta. No vamos a poder vencer nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza humana. Pedro se desenfocó, se distrajo. Que nada te separe del amor de Dios. El que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, esposo, esposa, hijos, por causa del Señor, no somos dignos del Señor. Él lo dejó todo por nosotros. Él lo dejó todo por nosotros, o no lo dio todo por nosotros. ¿No lo dio todo por ti? Ahora que Dios te ha dado vida abundante, que te ha dado gracia, que te ha llenado de bendiciones, que te ha levantado, te ha sanado, te ha libertado, te ha salvado, ha escrito tu nombre en el libro de la vida, ahora ¿tú qué vas a hacer para Él? ¿Lo vamos a cambiar por un plato de lenteja? ¿Por 30 monedas de plata? ¿Quién es tu padre y tus hermanos? ¿Quién es tu familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es tu padre y tu madre y tus hermanos. Los que hacen la voluntad
del Padre. Aleluya. Mateo capítulo 13, versículo 18. El sembrador salió a sembrar. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿tú entiendes esta palabra? ¿La entiendes? ¿Puedes entenderla? Esta palabra es la que nos puede hacer salvos. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede haceros salvo, que nos puede, ¿verdad? Hay la palabra del Apocalipsis tremendo cuando habla Dios a las iglesias. Y dice que Dios guardará de la hora de la prueba que viene sobre el mundo viene entero. A aquellos que guardan su palabra. Dios los guardará, la palabra de Dios los guardará la salida, guardará la entrada desde ahora y para siempre. Nos librará de caer, nos librará del mal. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, que nadie te robe habíamos hablado en una de las prédicas tantas, ¿no? Que nadie te robe la corona. Ay, la sutileza del diablo, del padre de mentira. Torres mayores que nosotros han caído. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del rey David? Dice la palabra de Dios en el libro de 2 Samuel, dice que en tiempo de guerra, el rey David se quedó en el palacio. Cuando es tiempo de guerra, es tiempo de guerra. Uno no se puede distraer, no se puede dormir, no se puede complacer, no se le puede dar complacencia, ¿verdad? Esta carne miserable. Tenemos que llevarla cada día cautiva. Cada día la tenemos que tener sometida, sujeta. No hay que darle rienda suelta, mucha libertad, ¿verdad? Tenemos que tenerla bien disciplinada. Si en tiempos de guerra, y son tiempos de guerra, son tiempos de lucha, son tiempos de dificultades, de pruebas, y cada día pues van a ser más duras y más fuertes. Y las olas cada día van a ser, y los vientos y los juicios cada vez van a ser más bravos. Y David se distrajo. ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a pensar de un hombre que tenía, dice la palabra de Dios, el corazón como el del Señor? Que todo lo que preparó, toda su vida para tantos salmos, tantas canciones, tantas alabanzas, tanta adoración, tanta presencia de Dios, ¿verdad? ¿Quién te lo iba a decir, no? Que se iba a distraer, que iba a apartar los ojos del Señor, que iba a caer, ¿no? Si no estuviera escrito, no te lo creerías. Yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Dice que subió al palacio arriba, y miró, ¿verdad? Estaría mirando, se desenfocó, se distrajo cuando vio a Betsabé, la mujer de Urías, de uno de sus soldados, de su ejército. Estaban peleando la batalla, y puso los ojos en la mujer de otro hombre. Y ya vemos después las consecuencias que tuvo este hombre de Dios.
se distrajo, ¿verdad? Se desenfocó, quitó la mirada de donde la tenía que poner. Como habíamos dicho, apartar la atención de alguien de aquello en lo que estaba concentrado. El diablo es experto en distraernos. El diablo es experto en desenfocarnos, ¿verdad? Cuando tenemos una mente ociosa, dice, mente ociosa, taller del diablo. No juegues con fuego, dice, hay un dicho que el que juega con fuego se quema. Pero lo dice ahora en el libro de Proverbios, lo vamos a leer. Vamos a seguir en el versículo 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Cuánto es de corta duración? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuánto es de corta duración? Oh Dios, yo quiero estar plantado en la casa de Jehová por largos días. Yo quiero llegar al final. No importa, dice, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10.000, pero que Dios me guarde. Que no te toque a ti, que no nos toque a nosotros, ¿verdad? Aquellos que nos creemos estar firmes, que llevamos mucho tiempo, conduzcámonos con temor y temblor. Muchos caen en la batalla. Dice que muchos cayeron en el desierto, muchos perecieron en el desierto, pocos se salvaron, muchos llamados, pocos escogidos. ¡Wow! Debemos de conducirnos, ¿verdad? Es en un abrir y cerrar de ojo cometes un accidente. En un abrir y así nomás. Te pasas el semáforo, te descuidas, no estás atento, ¿verdad? Y hoy más que nunca, con los celulares ahí, yo veo los camioneros, nosotros mismos vamos en eso. Y te llevas por delante al que tienes al lado, ¿verdad? Y lo golpeas y lo chocas, porque estabas distraído, porque estabas desconcentrado, porque no tenías la mirada donde la tienes que tener. ¿A dónde tienes que tener tu mirada? ¿A dónde estás mirando? Que no te engañe el enemigo, porque, ¿verdad? Porque luego pues vienen las consecuencias, los dolores de cabeza. Y por ahí después ya es demasiado tarde. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo distraen, lo desenfoca. Los escaparates del mundo, las redes sociales, quedan atrapados en los negocios de este mundo. Aleluya. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, ¿verdad? Prioridad, la salvación. Lucas capítulo 10, versículo 38. Ya voy a ir terminando. Lucas 10. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía. Ay, este es tiempo de estar a los pies de Jesús. La Biblia habla de que todo tiene su tiempo. Bueno, también dice que hay
¿verdad? Ora y elabora, dice la palabra de Dios, y dice que en todo tiempo, ¿verdad?, debemos predicar la palabra, ¿verdad? Orar como respirar, orar sin cesar, ¿sí? Predicar en todo tiempo, en todo momento, estar a los pies de Cristo todo lo más que puedas, invertir ese tiempo, no es tiempo perdido. Mi comida y mi bebida, decía Jesús a sus discípulos, es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta es la mejor parte. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Trabajad, sí, por la comida que no perece y que a vida eterna permanece. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que ordenar nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento? Y el segundo. Bueno, haz esto y vivirás. ¿No? El joven rico se lo llevó la riqueza. El joven rico lo distrajo la riqueza. La semilla que fue plantada fueron ahogadas por las riquezas y por los afanes. Marta se desenfocó de lo prioritario, de lo verdadero, de lo que permanece para siempre. Se afanó, le entró ansiedad, preocupación, ¿verdad? Y le entró amargura en su corazón contra su hermana y empezó a pelear, ¿verdad? Porque andaba pues seguramente en la carne, la queja de la carne, y empezó a ver ya las cosas de la carne y empezó a mirar no como mira cuando uno está en el espíritu, y empezó a ver la paja en el ojo ajeno, y empezó ya a poner excusas para hacer su voluntad, cubrir su falta y cubrir sus errores. Proverbios capítulo 7. Versículo 21. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Cuidado con las palabras suaves, con las palabras dulces, cuidado con lo que escuchamos, ¿verdad? A veces no nos gusta escuchar la verdad porque la verdad nos duele, ¿verdad? Y nos gusta escuchar que nos soben el lomo un poco. Nos gusta mucho lo dulce, la miel, ¿verdad? Más que el limón. Yo soy de lo dulce más que de lo agrio, ¿verdad? Dice, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Cuidado,
Que tenga oído, oiga la palabra del Señor, que nos aconseja, que nos exhorta. Toda palabra de Dios es útil para redarguir, corregir, instruir, preparar y enseñar a todo hombre para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos guarda de caer en el pozo cenagoso. Es la palabra de Dios la que nos ilumina el camino que debemos de seguir. Es la palabra de Dios la que nos hace estar alerta, ¿verdad? Cuando se enciende en nuestro corazón, la que nos exhorta a tener cuidado, a no dejar de velar. Dice, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Ni se enteran los bueyes que van, los ve metidos en los camiones, ¿verdad? No saben. Si supieran que van al degolladero, si tú supieras que cuando algunos se montan en el colectivo, en el tren y van para sus lugares de donde los llaman, si supieran que van al degolladero, saltarían del camión, saltarían del tren. Yo me acuerdo una vez que oramos por un chico que se iba, ¿verdad? Y había tomado el tren. Y bueno, vamos a ver, le dijimos, si es la voluntad de Dios. A las 2 o las 3 de la mañana se rompió el tren en medio del camino, tuvieron que volver para atrás. Tuvo Dios misericordia del muchacho, porque iba al degolladero, Iba al degolladero, no lo sabía. Es como el ave que va y cae en la red y no se da cuenta hasta que su alma es traspasada, pero, ¿verdad? No, ¿cuánto escucha? No, si yo ya no me voy a drogar más, yo ya voy a hacer las cosas bien, ¿no? Yo voy a... Y después cuando le entra la saeta, ahí después se acuerda. ¿Sabes cuánto he escuchado yo? Me ha dicho, si hubiéramos hecho caso, si no me hubiera ido, si hubiera obedecido. ¿Cuántos hay en la cárcel que vemos nosotros, que han estado con nosotros en remar? No me tenía que haber ido. No era el momento, no era el tiempo. Me distraje. Me hablaron suavemente mi familia, me dijo cosas lindas, tienes un trabajo, tienes la casa abierta, y empiezas a extrañar la comidita de mamá, ¿verdad? La camita, ¿verdad? El cuartito solo para ti, ¿verdad? Y empiezas a entrar, ¿verdad?, en ese camino peligrosísimo. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamaría de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones. ¿Para qué va a las prisiones? Para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Y no sabe que es contra su vida. La Biblia dice, el que busca su vida, el que busca su vida, el que se desvía, su deseo busca. El que se desvía, su deseo busca. No tenemos que buscar nuestro deseo. Hágase tu voluntad, que es perfecta y agradable, y no se haga mi voluntad. Ya no se tiene que hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad no es buena. Nuestra voluntad no es agradable, no es perfecta. Nuestro corazón es muy engañoso, más que todas las cosas. Solo Dios conoce nuestro corazón y lo escudriña y conoce hasta las intenciones y los pensamientos. Dice, como el ave que apresura la red. No te apresures, no salgas corriendo. Dice, y no sabe que es contra su vida, no se da cuenta. Y a pesar de que Dios nos habla, y a pesar de que Dios nos avisa, ¿sí? Proverbios 6, termino ya con esto.
Versículo 26. Dice, este proverbio advierte sobre los peligros de exponerse a situaciones arriesgadas o tentaciones. Nos advierte sobre acciones que podrían meternos en problemas peligrosos. Nos advierte sobre los peligros. Dios te advierte. La palabra de Dios son consejos. El que oye mi palabra y la hace, yo lo compararé a un hombre y una mujer sabio, prudente, que no se toma a la ligera las cosas de Dios. ¿Sabes que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? El respeto a Dios. Proverbios 6, dijimos versículo 26, ¿no? Dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Hay que tener cuidado. No, menos que una factura, a un bocado de pan. Dios mío, qué bajo, ¿no? Que caemos, ¿no? ¿Hasta qué punto no podemos llegar, no? Es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido arda? ¿Tomarás? ¿Jugarás tú con fuego y no te quemarás? Y la gente a veces piensa, ¿verdad? Que no le va a llegar el mal. Si nosotros, ¿verdad?, hubiéramos sido sabios, yo cuántas veces decía, no, a mí no me va a pasar lo que le pasa a este. Yo no voy a quedar enganchado yo no voy a caer en la cárcel, yo no voy a tropezar no, a mí no me va a llegar, no me toca. Qué arrogancia, qué soberbia. No hay, el orgullo enceguece tanto, ¿verdad? Cuando la obstinación, qué bravo es la obstinación, ¿verdad? Qué cabezones que somos, ¿verdad? Que a veces me decía mi padre, te voy a dar un golpe en la cabeza a ver qué tienes en la cabeza. Vos no tenés cerebro, tenés serrín. ¿Sabes lo que es el serrín? Acerrín, ¿no? Serrín. Acerrín o serrín. Yo me como las palabras, como buen andaluz. Acerrín. Porque me hablaba, pero después hacía lo que me daba la gana. Me entraba por un oído y me salía por el otro. ¿Tomará el hombre fuego en su seno? Diga, tomará el hombre, le habla al hombre, pero yo creo que también es para la mujer, ¿no? Porque si tú juegas con fuego también te quemas también. El fuego quema a la mujer y al hombre, a todos por igual. Dice, sin que su vestido arda, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Querés probar? Hay algunas tribus, algunos lugares que tiran brasa por ahí y salen corriendo, ¿viste? Se practica, ¿no? Vamos a mandar a alguno para Corrientes, para allá. Después que nos cuente cómo le fue. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No se puede jugar con el pecado, no se puede jugar con la desobediencia, no se puede jugar, Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?
con las distracciones, no desenfocarnos, que no nos pase como a Marta, sepamos escoger la mejor parte, que no nos pase como a David, que se enroscó, que no nos pase como a ese que los afanes de la vida, las riquezas, los engaños, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Dale, él es el Señor de tu corazón, el Señor de tu vida. Es lo primero en tu vida, el Señor. Debería de ser. No te distraigas, ten cuidado. Le dijo Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones, huye de las redes. Bueno, un ratito por ahí, viste, hay cosas que te edifican, ¿verdad? Hay cosas, pero hay tanta sutileza metido ahí, el diablo las haga. Dios le ha permitido, ¿no? Y con esta inteligencia artificial que estamos viviendo, ¿verdad? Se cumple lo del profeta Daniel, ¿verdad? Que la ciencia aumentará, ¿verdad? Y verdad, yo escucho a veces a mi hijo, eso es ciencia artificial, ¿no? Es inteligencia, eso es IA, ¿verdad? Cuando estamos viendo a lo mejor alguna cosita, viste ahí, a él le gusta mucho ver los juegos, eso, viste, de, ¿cómo se llama? Eso que pone los cuadraditos, eso. Minecraft. El Minecraft, eso. Y salen siempre, ¿verdad? Propaganda, y ahí al toque se da cuenta, eso es IA, pero hay tantas cosas que ya uno ya no, ¿verdad? Si no tenemos luz, discernimiento, si no estamos muy velando y orando, si no estamos alerta, si nos descuidamos, el enemigo nos desenfoca y nos empezamos a hundir. Cuando escuchamos otros vientos, cuando los vientos son contrarios, ¿verdad? Cuando en tiempos de guerra estamos durmiendo en los laureles, estamos acomodados, cuando no hay esfuerzo, cuando no hay sacrificio, cuando no hay abnegación, cuando quitamos la mano del arado, cuando nos enfocamos en las cosas terrenales, cuando miramos a las cosas terrenales y no a las de arriba, entramos en decadencia. Cuidado con la tibieza, cuidado con la frialdad. Hay que luchar la batalla, hay que perseverar. Dios ha hecho tanto para salvarnos y a veces lo tenemos tan en poco eso, y desprestigiamos una salvación tan grande y la cambiamos por un entretenimiento pasajero aquí en la tierra. Pasará el cielo, pasará la tierra, pasará el mundo, pasarán los deseos, pasarán tus hijos, tu esposa, tu marido, pasará todo lo que tienes, envejecerá, pasará. No hagáis tesoros aquí en la tierra, no hagáis tesoro aquí en la tierra, donde el ladrón roba y la polilla corrompe. Haced tesoros en el cielo, haced tesoros en el cielo, donde el ladrón ni la polilla puede hurtar. Y hacer tesoros en el cielo se hace de la única forma que se puede hacer, es trabajando por la comida
que no perece y que a vida eterna permanece. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar y a darle gracias al Señor, y espero que Dios te haya ministrado, haya tocado tu corazón y pueda esta palabra dar fruto, que no te la robe el enemigo, que no la ahogue las riquezas, los afanes, las preocupaciones, los miedos, los temores, las dudas.